Hola a todos y bienvenidos a la review de la nueva actualización de Inusual Prehistory 2, uno de los mods prehistóricos más famosos y queridos por la comunidad, enfocado a dar a conocer criaturas poco conocidas que vivieron hace millones de años. Así que espero que hayas dejado ya tu like, que vamos a comenzar. Para comenzar, hablemos de algo importante que cambiará las bases del mod. Pues si vieron mi video anterior donde muestro todo lo de la primera parte, en este llego a mencionar los mapas. Estos tenían la capacidad de mostrar sitios de excavación ocultos por el mundo, y normalmente estando bajo tierra. Pues mira, todo eso tuvo que reformularse. ¿Cómo que reformularse? Y qué suerte la mía, porque esto era algo que me gustaba. Le daba su encanto de encontrar una construcción fósil, y dependiendo de su ubicación podías encontrar diferentes fósiles. Y bueno, en concepto sigue estando casi igual, solamente que ahora no tendremos mapas. Ahora las construcciones serán más parecidas a las geodas de amatista, y donde actualmente tendremos 4 ubicaciones diferentes para conseguir fósiles. El clásico pozo de alquitrán, donde podremos conseguir los fósiles de Flipper, Plumage, Thermal y Drummouse. La generación de Mesonite aparecerá en profundidades entre la capa 30 a la 0. En esta podremos encontrar los siguientes fósiles: el Tobios, Bickley, Imperative, el Fossil Arm, Impervious, el Sau, Yuri, Runner, Rugose, Miltdown y Boartooth. Ahora, bajando a profundidades inferiores a la capa 0, nos encontraremos con la formación de Paleostone, y donde curiosamente todos los fósiles que conformarán esta construcción serán únicamente de criaturas acuáticas, como por ejemplo el fósil Guillonite, Fish, Glutonus, Yawles, Boomerang, Mousy, Anvil y Plow. Y por último, regresando a capas superiores al acero, tendremos la formación de Floralite. De esta no me detendré demasiado, ya que tan solo serán plantas prehistóricas, la mayoría siendo únicamente complementos decorativos. En este caso podríamos resaltar tanto el Dryophilium como el Lepidodendron, ya que estos nos estarán añadiendo 2 nuevos tipos de maderas. Y bueno gente, es más que obvio que con cada actualización y nuevos fósiles también llegarán nuevas criaturas. Y en este caso tuvimos un total de 9. Como llegué a mencionar, este mod tendrá la increíble meta de añadir hasta 218 criaturas diferentes, y donde actualmente tan solo tendremos 26. ¿Qué veo? ¿Un rival? Con esto y un montón de mejoras que se esperan próximamente, este mod pinta para largo. Y ojo, otra cosilla que también implementaron a esta nueva actualización es la Paleopedia, un libro mejorado con todo lo que debemos saber sobre el mod, pero sobre todo con los animales, ahora siendo mostrados de una forma mucho más sofisticada y con datos tanto útiles como interesantes. ¡Cosa hermosa! Y bueno, luego de esta pequeña aclaración, ahora sí vayamos de una por una. Y por cierto, ya que nos saltamos su actualización anterior, vamos a hablar también de las 3 que fueron añadidas. Primero que nada, hablemos de los vivientes, una criatura en composición muy parecida a un slime, y que si ya dábamos indicios de que esta era una criatura viviente en su forma de ítem, ahora podremos darle la capacidad de moverse, llenando un caldero con orgánicose y luego tomándolo con una cubeta. Al hacerlo, ahora este se volverá una criatura más del mod, y con la increíble capacidad de criar mamíferos, siendo el recipiente perfecto para que los embriones puedan crecer dentro de él. Y ya que hablamos de él, la primera criatura que veremos es el Meteorhynchus, un mamífero acuático que vivió hace aproximadamente 161 a 145 millones de años en el Jurásico tardío, perteneciente a la familia de los cocodrilomorfos. Por lo tanto, tendrá la capacidad de moverse igualmente sobre tierra, aunque no tan rápido como en el agua. Será un depredador natural que no atacará a menos que nos acerquemos de más. El Dargosteus es una especie de pez extinto que vivió hace aproximadamente 372 a 359 millones de años en el periodo Devónico tardío, más concretamente en las regiones de Europa del Este, tratándose de otra de las especies de peces sin mandíbula. Será una criatura totalmente pacífica y con la capacidad de pegar saltos en el agua. Al igual que otros peces sin mandíbula del mod, este se alimentará únicamente de plantas.
Y con estas 3 criaturas terminamos la mini actualización pasada. Ahora pueden ver por qué esperé a que saliera algo más de contenido, ya que si no hubiéramos tenido un video demasiado corto. Pero bueno, ahora sí vayamos por todas las nuevas criaturas añadidas en esta actualización del Gran Azul. Comencemos por el Ulugbisaurus, una especie de terópodo perteneciente a la familia de los Carcharodontosaurus. El más conocido de estos, el Tyrannosaurus Rex. El Ulugbisaurus llegó a vivir en el periodo Cretácico, hace 92 a 90 millones de años en el continente asiático. Será una criatura neutral y mucho más activo durante el día, por lo que durante la noche este se pondrá a dormir. Podremos alimentarlo con todo tipo de carne, para después así domesticarlo, y siendo así una muy buena montura que nos añadirá el mod. Y aprovecho para decir que realmente se tratará de una muy buena montura, ya que incluso tendrá la capacidad de saltar, algo que otros mods de dinosaurios era algo imposible. También podremos teñirlo del color que queramos, muy diferente a su primera versión de Inusual Prehistory 1, donde tan solo contaba con 5 colores diferentes. El Pterodactylus se tratará ni más ni menos que la primera criatura en ser catalogada como un reptil volador, haciendo su primera aparición en el Jurásico tardío, aproximadamente hace 150 a 148 millones de años, en el continente europeo y africano. Será una criatura pasiva que medirá apenas lo de un murciélago. Lo interesante de este es que también podremos transportarlo dentro de una maceta. La Platypusa fue conocida como un género extinto de foca perteneciente a la familia de Phocidae, con la peculiaridad de no tener orejas, habitando en el Cenozoico medio hace aproximadamente 23 a 5 millones de años. Será una criatura pacífica que podremos transportar en un balde de agua, con asombrosas capacidades como sobrevivir a grandes alturas rebotando como si estos fueran slimes, además de reproducirse por el método de mitosis, un proceso de reproducción donde no se necesitará de un segundo individuo para poder multiplicarse. Con ingerir cualquier tipo de pescado, este simplemente se multiplicará. El Pachycephalosaurus se trata de una criatura única en su especie, mayormente conocido por su icónico cráneo reforzado. Este llegó a vivir en el Cretácico tardío hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, en lo que hoy conocemos como América del Norte. Será una criatura neutral que únicamente atacará cuando se sienta amenazado, metiendo poderosos cabezazos contra sus agresores o criaturas que se le acerquen demasiado, incluidos a ellos mismos, aunque estos no se harán daño entre sí, tan solo chocarán sus cabezas nulificando el daño. Pueden llegar a aturdirse si chocan contra una superficie sólida, como por ejemplo bloques o escudos. Los Litrosaurus se trataron de una especie de terápsidos extintos, un grupo que comparte ciertas características con los mamíferos y que se cree que son el origen de estos, haciendo su aparición entre el Pérmico tardío hasta el Triásico temprano, aproximadamente hace unos 250 millones de años. Este será una criatura pacífica, activa durante el día y dormirá durante la noche, además de tener el superpoder de ser casi indestructible, siendo inmune al daño de caída, repeler proyectiles, resistencia contra todo tipo de explosiones e incluso inmunidad contra las quemaduras. Continuando, tendremos un nuevo conjunto de peces, los peces de aletas lobuladas, conformadas por 5 diferentes especies de peces que habitaron a principios del periodo devónico hasta el final de este, hace aproximadamente 419 a 393 millones de años. Estos eran pacíficos y podremos guardarlos dentro de cubos con agua. El Leptictidium es una especie de mamífero extinta con la rara característica de moverse en 2 patas, condición que únicamente comparte con los macrópodos y los propios humanos. Llegó a vivir en el Cenozoico temprano, hace aproximadamente 50 a 35 millones de años, en el continente europeo. Será una criatura pacífica y de tamaño pequeño, alimentándose de todo tipo de artrópodos, como arañas, abejas o peces plateados. Además, que tendrá la capacidad de expandir efectos de poción a criaturas cercanas, básicamente como si fueran plagas. El Caprosuchus, también conocido como cocodrilo jabalí, una especie de cocodrilo morfo perteneciente a la familia Pachangasuchidae, el cual llegó a vivir en el Cretácico tardío hace aproximadamente 95 millones de años, en lo que hoy se conoce como América del Norte, y prefiriendo sobre todo terrenos pantanosos. Este será una criatura neutral, atacando solo si se siente amenazado,
Estará mayormente activo durante el día y dormirá durante la noche. Asombrosamente podrá ser domesticado como si fuera un lobo, tan solo alimentándolo con huesos, y siendo por mucho superior a estos, pues estamos hablando de una criatura que es prácticamente todoterreno. Tanto en agua como en tierra será uno de los depredadores más temibles y sobre todo con una muy alta velocidad. El Libertopterus se trata de un género extinto de Eurypterido, contando con un gran tamaño que solía habitar zonas de agua dulce como pantanos y ríos, llegando a vivir en el Devónico medio al Carbonífero tardío, hace aproximadamente 350 a 290 millones de años, en lo que hoy se conoce como Escocia. A pesar de su apariencia ser una criatura pacífica, tendrá la capacidad de vivir tanto en agua como en tierra. También podremos subirnos a su lomo, cosa que aparentemente no le molestará. Pero si usamos la caña con tierra podremos llegar a controlarlo. Si bien será lento para moverse, tendrá la capacidad de arar la tierra a donde quiera que éste pase. El Coelacanthus es una de las especies de peces más antiguas que a día de hoy se encuentran con vida en nuestro mundo, siendo la definición perfecta de si algo funciona no lo cambies, siendo redescubiertos en 1938. Los Coelacanthus aparecieron por primera vez en el Pérmico tardío, hace aproximadamente 260 a 252 millones de años, los cuales incluso seremos capaces de llevar dentro de cubetas con agua. Serán criaturas pacíficas, o al menos limitados por su tamaño. ¿Qué? Pues si llegan a toparse con una criatura más pequeña será devorada. En consecuencia, aumentará ligeramente su tamaño, y llegando a tamaños tan asombrosos que serían capaces de volverse el depredador alfa de los mares. Y para terminar tendremos al Brachiosaurus, y el protagonista de esta actualización llamada el Gran Azul, perteneciente a la familia de saurópodos Brachiosauridos y llegando a medir hasta 22 metros de longitud. Esta criatura apareció en el Jurásico tardío, hace aproximadamente 154 y 153 millones de años, en lo que a día de hoy se le conoce como América del Sur. Será una criatura neutral que será mejor no molestar, ya que actualmente será la criatura más poderosa de todo el mod, acabando con todo lo que se le cruce a punta de pisotones. Se mantendrá mayormente activo durante el día y dormirá durante la noche. Tendrá la capacidad de moverse sin problemas sobre aguas poco profundas. A diferencia de otras criaturas que flotarán, estas tan solo se hundirán en el agua. Pero bueno, como pudieron ver, este mod cada actualización se hace más grande, y tampoco es que tarden demasiado como otros proyectos parecidos. Si bien las criaturas pueden parecer simples a primera vista, algunas pueden contener secretos y mecánicas interesantes. Al menos en el caso del Brachiosaurus, este lleva muchísimo tiempo siendo planeado, teniendo su primer teaser hace ya prácticamente un año, además de otros dinosaurios secretos que posiblemente lleguen para su versión 1.4. Pero de eso ya hablaremos cuando estén completamente implementados al mod. Pero dime, ¿qué te pareció esta nueva actualización? ¿Cuál fue tu criatura favorita o qué otra añadirías para mejorar el mod? O también, ¿qué otro tipo de mods te gustaría ver próximamente? Te estaré leyendo en los comentarios. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pig. También un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el gran privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. Y claro, un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su apoyo este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez, Mante de la Lluvia, Valentino Ferroni, Tomás Pez y Milanesa King, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, sean divertidos, lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los tiranosaurios no aparecerán en este mod y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!